Mi intención principal era elaborar reflexiones a partir del mito. Los mitos clásicos no vienen de una sola fuente o de un solo libro sagrado como en otras tradiciones, sino que los investigadores y los filólogos han ido elaborando un corpus a partir de capturar las fuentes clásicas, que son muchas y diversas. El mismo personaje o la misma divinidad puede tener versiones muy distintas en función del poeta que elijas, porque además son poetas, no son profetas, es otra dimensión. Y en mi caso, la sensación es que los mitos están más que contados. Hay multitud de diccionarios y enciclopedias donde los puedes rastrear desde todos los ángulos, sino cómo la resonancia o la estela del mito nos puede llegar actualmente. Bueno, en mi caso, mi formación académica y mi desarrollo profesional se ha centrado en el mundo del arte, de la historia del arte, con lo cual lo primero que me llega a mí es multitud de imágenes alrededor de pasajes mitológicos o de personajes. Y para mí ese fue el umbral de entrada. Pero después lo que me parece maravilloso y lo que creo que me interpela y que puede interpelar mucho es la apertura de horizontes que supone basarse en ese mundo tan preñado de símbolos. Creo que ayuda a amplificar muchísimo partes de la condición humana que nos están afectando constantemente y le dan un trasfondo simbólico que va más allá de nuestra tradición judio-cristiana, que es mucho más dogmática, mucho más doctrinal, ¿no? Hay arquetipos más expansivos y que moralmente juzgaríamos mal desde nuestra tradición, pero sin embargo te permite abrir mucho más la mente y poderte sentir sintonizado con otras fuerzas o con otras. Hay helenistas franceses de la escuela francesa que hablan de los dioses antiguos como potencias que actúan en ti, y esa parte creo que fue la que más me deslumbró, y en mi caso no lo he podido desvincular de la imagen que la historia del arte nos ha ido produciendo alrededor de ellos, que ha evolucionado mucho con los años también, la mirada hacia ese mundo clásico que se visita y se revisita en tantísimos periodos. Y bueno, en ese cóctel es donde he intentado elaborar un elixir propio, donde se mezcla la parte artística, la simbólica, la mitológica, la reflexiva, la antropológica, la religiosa, incluso espiritual, no sé, una mezcla. Bueno, en este caso tengo que sacar los nombres de los editores, porque lo estuve trabajando al principio con los hermanos Paniker. Efectivamente nos quedaron otros personajes interesantes en el tintero que hubiesen podido producir varios capítulos más, pero nos parecía que el 12 era un número suficientemente simbólico, ¿no? Los 12 dioses, los 12 apóstoles, ese 12 solar, ¿no? Los 12 signos del zodíaco que daban una imagen, permitían como una imagen más simbólica, más redonda a la hora de escoger un determinado número. Y lo que sí que intentamos poner un orden que te permitiese hacer una lectura escogiéndolos individualmente o leyéndolos en el orden que ofrecíamos en la edición, porque también puedes seguir un determinado hilo. Y yo siempre, cuando me han preguntado por el libro y por los personajes, también he dicho el que te llame más la atención, ya sea porque tienes algún fondo de armario relacionado con el personaje, por el momento en cómo tú estás en tu vida, o porque alguno a partir de alguna experiencia te llama más atención, o alguna obra de arte del libro te llama más atención, pues empieza por ahí. Por algo será. En este sentido la lectura es muy libre, pero sí que el 12 estuvimos los tres de acuerdo en que daba una plenitud a la rueda, ¿no? A la rueda de los personajes. Bueno, porque al final escoger esos 12 específicamente también respondió que con cada figura femenina queríamos reflexionar alrededor de un determinado mensaje. Y a partir de ahí sí que escogimos personajes que nos permitiesen profundizar en ese mensaje. Ariadna es la iniciación y es el inicio del libro,
por ejemplo, ¿no? O Helena es la pasión, y son temas muy universales en el fondo, pero el personaje, además desde el enfoque estrictamente femenino, no es la guerra de Troya o la Ilíada o Aquiles, sino desde el punto de vista de un determinado personaje femenino, tirar el hilo de la historia desde ahí, y a partir de ahí había un tema que planeaba por encima de cada una de esas figuras. Entonces, aparte del 12 como símbolo de rueda solar, había esa intención de dar un mensaje con cada una de ellas, o de desarrollar, reflexionar a partir de algún tema con cada una de ellas, y ahí sí que fue donde escogimos. También éramos conscientes de que algunos eran más famosos para el gran público que otros, ¿no? Pues probablemente pues Helena de Troya, también por la cinematografía y demás, era más conocida popularmente que quizá pues Andrómeda o Danae, no sé. Había algunas que nos parecía que al gran público les podía ser más familiar ese nombre que otros, pero intentamos encontrar un equilibrio porque cada uno de los mensajes permite reflexiones más allá del personaje en sí, con lo cual era interesante poder centrarnos en 12 mensajes a desarrollar. A ver, hay una primera parte que es como un antecedente o un preludio a todo esto, y es que el libro ha sido fruto de un trabajo de muchos años donde yo he estado dando conferencias en el museo donde trabajo alrededor de figuras femeninas de la mitología clásica y su representación artística. También es verdad que en el mundo del arte el despliegue de virtuosismo en figuras femeninas es más, ha tenido más productividad, porque cualquiera de estas damas en distintos periodos artísticos ha dado pie a todo un despliegue narrativo, anecdótico, decorativo, que suele ser más efectista, más visualmente atractivo en el mundo femenino que en el masculino. Por no hablar de los desnudos, porque durante mucho tiempo el hecho de que se tratase de una divinidad del mundo pagano legitimaba la opción de poder desarrollar un desnudo. Una Virgen María no puede estar desnuda, la figura mitológica sí, para que nos entendamos. Eso por un lado. Por el otro, desde siempre me ha interesado contar la historia desde el punto de vista de la figura femenina en cuestión. Por ejemplo, más allá de Helena de Troya, que efectivamente es esa pugna y ese desencadenar una guerra mítica como la de Troya en busca de una mujer, hay personajes como por ejemplo Penélope, que es un poco el arquetipo de la esposa paciente que espera por amor hasta el fin, pero que tiene lecturas mucho más profundas y que tiene distintas interpretaciones, o a partir de la cual se pueden tecer distintas reflexiones. El héroe siempre está activo, pero en este caso su heroicidad es mucha, ¿no? La resistencia, el embate de los pretendientes, ¿no? La dignidad, otro tipo de estrategias sin moverse del hogar que le permiten también, ¿no? Poder resistir todo este tiempo. Y ya no es tanto interpretar el mito, porque también puede haber una tendencia a sobreinterpretarlo, igual que en el mundo simbólico, sino a poder centrarnos en ella y no en este héroe que se tiene que enfrentar a tantos monstruos y tiene que moverse entre tantos paisajes, entre tantas geografías, sino cómo ella, en su tejer y destejer, elabora también un mundo propio, y cómo también hay esa parte de el ego se mueve, el alma tiene otro tempo, ¿no? Pues todas estas múltiples lecturas a partir de cada uno de los personajes me interesaba poderlas desarrollar acompañadas de imágenes, que yo creo que la imagen entra mucho. Pero sí que la cuestión de si es un libro para mujeres o si es un libro de género, yo creo que en el mundo del mito y en el mundo del símbolo, cuando hablamos de lo femenino, no se trata estrictamente de una cuestión de género. Es decir, la parte activa y la parte pasiva, la parte solar y lunar, la parte de moverse y la de elaborar mundos interiores, yo creo que están todos. Y tampoco es tanto la actualidad del mito, sino la eternidad del mito. Nos hemos movido por pasiones en el siglo VIII a.C. y ahora hemos tenido que resistir largas esperas por temas importantes en el siglo VIII y ahora, ¿no? Es esa eternidad de la condición humana que yo creo que los clásicos ya recogieron.
Bueno, a ver, preferencias. Me han preguntado muchas veces cuál de estas 12 serían mis preferidas, por ejemplo. Yo tengo un par que me seducen especialmente por el trabajo que creo que irradian o por la tarea que creo que irradian, pero de cara al público yo creo que el modelo que históricamente desde unas sociedades patriarcales, porque en la Grecia clásica era una sociedad patriarcal, el propio panteón clásico es patriarcal, Zeus es el rey del Olimpo, etc. El modelo, por ejemplo, de una Penélope es el que se ha transmitido más. Helena como la supuesta adúltera, ¿no? Es alguien es el típico patrón femenino del que no te puedes fiar, porque va a tener esa capacidad de seducir a partir de su belleza y a partir de aquí generar guerras, ¿no? Generar conflictos, pero a la vez en la vida real pues a todos nos ha arrebatado una pasión ilegítima en algún momento, en el sentido de que hay momentos en que no controlas esas pulsiones. Y hay divinidades griegas que nos hablan de eso. Por ejemplo, el capítulo dedicado a las Ménades o Bacantes, ¿no? Que era en el séquito de un dios como Dioniso, ¿no? Con los efluvios dionisíacos. Hay esa pulsión que normalmente queremos esconder o queremos controlar, pero que en un momento dado emerge y emerge con mucha fuerza, esa parte más irracional de todos, que una divinidad como esta después ha quedado completamente soterrada, porque parece que tengamos que controlar las pasiones bajas, ¿no? Pero forman parte de la condición humana también. No sé, yo creo que la idea es que todo está. Ahí tenemos a alguien encadenado, tenemos pasiones que no controlamos, hay momentos que necesitamos ese punto dionisíaco para evadirnos y para romper corazas que nos están conteniendo. Cada uno de sus personajes creo que toca partes de todos, y ahí es donde creo que son universales, no solo de género o no solo de un determinado momento histórico, ¿no? Y ahí ese espejo que te pueden producir, y lo que me ha sucedido con el libro es que hay lectores que me han dicho: en este momento de mi vida este capítulo me ha zarandeado mucho, y como autora pues es algo que te complace, te sorprende, te deslumbra y agradeces, y bueno, es esa danza humana en el fondo. Más que infravalorado, creo que desde nuestra tradición está reprimido, y esa para mí es una de las grandezas del mundo del panteón clásico o de panteones politeístas, que te presentan personajes con características muy distintas. Yo tengo la sensación de que no es tanto una cuestión de fe como lo que nos inculcan en nuestra tradición, sino de invocar a determinadas fuerzas en determinados momentos. Por ejemplo, los personajes mitológicos siempre tienen algún momento del capítulo donde aparece una divinidad. A veces son como contrafiguras de la propia divinidad. Por ejemplo, Helena de Troya con Afrodita, ¿no? El tema de los amores. Un panteón que tiene Hera como esposa y Afrodita como diosa del amor ya te está desglosando el amor y el matrimonio en dos personajes distintos. Desde nuestra visión más moralizadora esto es impensable, porque se tiene que contener. Esto es capaz de entenderlo todo el mundo, porque el amor y el matrimonio legítimo institucional que se tiene que preservar para que socialmente la arquitectura familiar funcione, todo el mundo puede entender que hay momentos en que se tambalea, a pesar de que la arquitectura permanezca, ¿no? Por esas pasiones que no se pueden controlar. Pero en otros planos, donde quizá no hay palabras tan precisas, sucede un poco lo mismo. Andrómeda es encadenada y es ofrecida en sacrificio para poder salvar el reino de un monstruo. Bueno, ese monstruo son muchas cosas que encadenamos a nivel personal, y al final pues el monstruo es una depresión que nos está matando, porque la parte de princesa es la parte que te haría brillar, la parte que te haría gozar, la parte que te daría savia nueva. La estás encadenando en pos de qué reino y dónde está el acecho, ¿no? Y
Y yo creo que más que denostarlas o olvidarlas, hay mucha represión de todos estos mundos ocultos, y el mito, con todo este paisaje simbólico, porque nada es real, es decir, los mitos no son hechos históricos, los mitos no son crónicas, los mitos no son teología, pero todo este paisaje de personajes con todas estas ambivalencias y de dioses que son capaces de tener muchos amores y de geografías reales y ficticias a la vez, yo creo que amplían esa posibilidad de todos estos paisajes de dentro a los que no les podemos poner nombre a veces, o que no sabemos cómo ir desenredando esos nudos que nos atrapan, ¿no? Más que olvidarlos, yo creo que el problema es que nos cuesta abordar estas otras cuestiones. Entonces, hay personajes que ayudan, creo, a ponerle luz a todo esto. Me pasa a menudo, porque las imágenes me surgen, pero por ejemplo, hace un par de días vi la última de Avatar, y claro, es una sociedad muy conectada con la naturaleza y tienen estos árboles sagrados alrededor del cual se pone toda la tribu, toda la comunidad, y tienen esa convicción o viven con esa percepción de esa prolongación de la naturaleza en ellos, y de cómo hay esa, ahora no recuerdo el nombre que utilizan para la madre tierra que provee, y que además sensiblemente está tocándolo todo. Hay como la científica de la película está captando cómo hay una extensa red de conexiones energéticas que se prolonga de la tierra al árbol, del árbol a ellos, a los animales, a las plantas, a las rocas, ¿no? Claro, los antiguos en su cosmología hablaban de Gaia o Gea, ¿no? Que es esa diosa primigenia, ¿no? Anterior a los olímpicos, que es de la que surge todo. Y después en el panteón pues hay una diosa de la tierra, una diosa más de la fertilidad, cómo se van bifurcando, pero los conceptos siguen siendo los mismos, y cómo cuando algo te sorprende y algo te deslumbra, hay divinidad en ello, y es así. Y todavía hoy, ¿no? Cuando vemos una gran puesta de sol o captamos un animal salvaje en su entorno una vez en la vida, nos sobrecoge. Ese sobrecogimiento, ellos no tenían ninguna duda de que formaba parte de ese rastro divino en el mundo. Y yo creo que en muchas series de televisión y en muchas películas que intentan mandar estos mensajes de una forma más o menos explícita, se repiten muchas de estas ideas. Por ejemplo, en Juego de Tronos o en los Juegos del Hambre hay un arquetipo muy claro de una Artemisa lanzadora que no quiere vincularse a una institución que la ate y que lucha contra y que vive en el entorno más agreste, ¿no? Arya Stark o la protagonista de Juegos del Hambre me parecen ejemplos de ese tipo de divinidad que irradia un prototipo que no es el de esposa, el de madre, el de los más clásicos o los que más han prevalecido, y que sigue estando ahí, ¿no? Es como Artemis es una diosa y hay contrafiguras como las Amazonas o como Atalanta, que son como personajes mitológicos pero mortales, que están reflejando esa forma de ser. Pues yo creo que en personajes de la actualidad siguen surgiendo este tipo de arquetipos, porque existen efectivamente. Igual, cualquier deportista de élite tiene ese punto, ¿no? De ir más allá, de no atarse a un mundo convencional y seguir con su fuerza. Encontraríamos muchísimos ejemplos. El problema es que cuando el mundo pagano cae, ¿dónde van este tipo de personajes, ¿no? Este tipo de arquetipos? No los encontramos. Entonces hay una orfandad ahí, creo, porque cuando es un panteón politeísta, no solo el griego, ¿no? El egipcio, el asirio, cuando son muchos dioses, son muchos tipos de personajes distintos donde puedes ver reflejos. Sin embargo, cuando hay un solo dios, es otro cosmovisión.
El nacimiento de Venus de Botticelli, para mí, es importante, aparte de que es un icono universal, creo que todo el mundo lo tiene en la retina, intenta plasmarnos en imagen ese nacimiento de Venus a partir de la espuma que se crea con los genitales cercenados de Urano, y ese soplo del viento es muy simbólico, es el viento de primavera que la lleva hacia Chipre, y además esa idea de que en el 400 italiano se recupera ese mundo clásico, porque durante la Edad Media desaparece. Hay muy pocas referencias del mundo grecolatino en la Edad Media. Todo se centra más en un tema religioso, para que nos entendamos, en un arte sagrado religioso. Y el mundo del neoplatonismo, de ese primer renacimiento, recupera, ¿no?, ese renacer del mundo antiguo, y ella pues tiene este contraposto como de figura de escultura clásica. Bueno, creo que hay un compendio ahí que es interesante. Esto una. Otra, hay una Helena de Troya de Rossetti, de uno de los artistas prerrafaelitas ingleses, que es un retrato, pero tiene el símbolo de que se está señalando un colgante con una antorcha en relación a Troya ardiendo. Se ve un poco velada por detrás la ciudad, pero es esta idea, ¿no? Helena es la causante de la guerra y la ciudad arde, y de hecho el personaje de Cassandra, que tiene ese don de la visión pero nadie le hace caso, lo sabe desde el primer momento pero no le hacen caso y la ciudad acaba ardiendo. Entonces también es como los artistas en una sola imagen tienen que condensar lo que los versos clásicos pueden llevar páginas y páginas, ¿no? La tercera es una escultura inmensa que está en Vilanova, que es mi ciudad, Vilanova y la Geltrú, que además está colocada en un espigón, con lo cual el fondo es el mar y el cielo, que están constantemente cambiando, que es una vaca de bronce de grandes dimensiones con la figura de la reina de Creta Pasífae dentro, en una posición muy abierta de piernas, porque está captando el momento en que está a punto de ser embestida por el toro blanco sagrado que Poseidón había sacado de las aguas, y de esa unión va a nacer el Minotauro, que yo creo que es uno de los mitos con el que empezamos el libro, que simbólicamente tienen más despliegue, ¿no? Esa idea de Minotauro, el laberinto, el hilo, y estas metáforas que sí que han seguido perviviendo, ¿no?, el hilo de Ariana en tantísima literatura y en tantísima poesía. ¿Obras literarias? Obras literarias. A ver. Más que obras literarias, yo tengo algunos libros de cabecera en el momento de descubrir la mitología desde el mundo simbólico. Una es Joseph Campbell con El poder del mito, y a partir de ahí lo fui leyendo todo de Campbell porque lo aproximaba desde un enfoque que es el que me sigue interesando, y además comparando mitologías, que también es esa parte fascinante, darte cuenta cómo en distintos momentos cronológicos y en geografías muy distantes, sin ningún tipo de conexión, han surgido elementos muy similares, personajes muy similares. Después hay una mujer que fue una gran estudiosa de clásicas, de las primeras que académicamente tuvo reputación, que es Jane Ellen Harrison. Ahora Siruela ha sacado un libro pequeñito suyo, que no recuerdo el título, me voy a morir. ¿Lo puedo mirar? Jane Ellen Harrison, que hay, por ejemplo, historiadoras muy mediáticas como Mary Beard, que siempre la están elogiando, que también analiza cada una de las divinidades desde este enfoque, donde no es solo en cuántos mitos participan, cuántos poetas hablan de ellas, ¿no?, cuáles son las fuentes principales, sino esa resonancia o esa reverberación en lo personal y en lo eterno. Y después hay voy a hablar de mujeres también, una historiadora de las religiones, Karen Armstrong,
que también habla del mito y que considera que toda la parte de las escrituras de las religiones monoteístas también se tiene que ver como la parte mitológica de esas escrituras, y las compara, y también me parece extraordinario. Yo creo que son tres autores que me han abierto mucho las puertas para desarrollar el tipo de charlas y viajes que yo hice que me llevaron a elaborar el libro. Desde mi punto de vista, los mitos de la antigüedad son como un abrevadero inagotable. De hecho, cuando Kairos me comentó que la colección donde iban a situar el libro era Sabiduría Perenne, me pareció que encajaba con la visión del mito. La gente se puede aproximar al mito desde muchas disciplinas. Hay gente que se aproxima desde la filología, que el mundo etimológico es apasionante, desde el rastro histórico, porque siempre hay, ¿no? La guerra de Troya no existió como tal, pero sí que hubo contiendas porque era un lugar geoestratégico, indiscutible. Pero en mi caso, tanto el mito como el arte, que es el área donde yo he desarrollado mi profesión, para mí tienen que ser un umbral hacia lo humano. Porque en el mundo del arte, por ejemplo, mis colegas conservadores de museos o grandes historiadores se centran mucho en datos a partir de la biografía del artista, del estilo, de la técnica, del movimiento artístico, y yo me he centrado más en cómo plasmaban determinadas ideas, conceptos y visiones tan complejas de desarrollar con la palabra, que todavía me parece más extraordinario fijarlas en imagen, ¿no? Cómo Dafne se convierte en un laurel, cómo Atenea nace de la cabeza de Zeus. Claro, desde la lógica y desde lo racional es incomprensible, y es que incluso puede llegar a ser absurdo. Enseguida entras en colapso si lo miras desde la lógica racional, pero es que va mucho más allá. Es decir, ¿qué sucede si naces de una cabeza? Pues que vas a ser alguien muy racional, muy estratégico, muy mental, es metafórico, es simbólico. Y yo creo que la sociedad actual está muy despegada de ese lenguaje poético y sublime y sutil y oculto, y a la vez está muy sedienta, porque es una sociedad muy avanzada tecnológicamente, pero con muchos individuos en soledad y con muchas depresiones y muchas angustias, y el mito creo que te puede ayudar a abrir todo esto, ¿no? Esas cápsulas de individuos encerrados en grandes ciudades, pero con apartamentos unipersonales, ¿no? Es abrir y cómo darnos cuenta de que ya ha habido muchos seres que han pasado por grandes laberintos y se han enfrentado a grandes dragones, y tú no eres el primero ni vas a ser el último. Entonces tienes que salir del sofá, enfrentarte a ello y regresar y explicarlo para que la comunidad pueda tener ese ejemplo, ¿no? Mítico. Escritura fue durante la pandemia. Es decir, la redacción completa del libro fue durante la pandemia. Previamente con los editores habíamos intentado concentrar los mensajes, decidir los personajes, pero el desarrollo de cada uno de los capítulos fue durante la pandemia. Pero no lo hubiera podido hacer si no hubiese llevado tantos años trabajándolos. Porque ya no es solo reunir las historias, sino ver por dónde vas a empezar las reflexiones y que sean fáciles de la transmisión. Me preocupaba mucho la transmisión, como cuando hago las charlas. He aprendido mucho, porque en las charlas hablas, pero después lo tienes que fijar y le tienes que encontrar palabras. En el libro pusimos mucha bibliografía, porque del mismo modo que he comentado obras que a mí me abrieron la forma de aproximarme al mito, incluso de aproximarme al arte, en este caso me interesaba poder hacer mínimamente eso, ayudar o intentar transmitir cómo aproximarse sin tener que leer algo de tono muy académico, con citas y demás, pero a la vez haciendo un tributo o un homenaje a todos los que a mí me han ayudado a abrir la mente.
Entonces, en el libro, había, como dice Campbell, ¿no? Pues los mitos y los sueños tienen ese lenguaje no lógico que te ayuda a comprender, porque somos una sociedad muy mental y muy racional. Pues ese tipo de citas, sin atosigar, las quería poner, ¿no? Y aprendí a intentar hacer ese malabarismo y a desarrollar más reflexiones que en el momento de la charla o en el momento de acumular los datos que a mí me interesaban no se me habían ocurrido o no había llegado a tener ese silencio y ese camino para profundizar más. Y aparte de lo que aprendí durante la escritura, el proceso ha sido después con el retorno, que tú una vez lo lanzas tampoco tienes claro a quién va a llegar, cómo va a llegar, y ha sido una maravilla. Andrómeda es una princesa que se pone en sacrificio. Su madre peca de soberbia, hay un dios, el dios del mar se enfurece, manda un monstruo marino y la única forma de poder frenar ese asedio que está poniendo el reino en jaque es sacrificar la princesa. Se la encadena y en el momento clímax, donde parece que el monstruo ya la va a devorar, llega un héroe que la libera. Es una idea arquetípica, de hecho ese enfrentamiento con un monstruo más o menos de perfil de reptil es algo que está en todas las tradiciones y en nuestro caso en el mito, en la leyenda de San Jordi, que es una leyenda medieval. Pero hay varias lecturas a hacer, la lectura más colectiva y la lectura más personal, que es lo que nos acecha. ¿Qué somos capaces de poner en sacrificio? ¿En qué momento hay esa soberbia que rompe con los equilibrios, entonces llega el castigo? Y a nivel más personal, yo creo que estamos muy acechados por el monstruo de renunciar a las partes jóvenes y las partes luminosas de nuestra vida en pos de otro tipo de posesiones y de idealizaciones o proyecciones, y entonces el monstruo de los días grises nos va a devorar. Las sibilas tienen ese don de la profecía que todos anhelamos. De hecho, de un modo u otro nos gusta que nos cuenten cosas sobre cómo somos o qué nos va a pasar o por dónde ir, sobre todo cuando entramos en un momento de colapso, ¿no? En el mundo antiguo ya no era solo una visión del futuro, sino una visión superior, una visión más elevada, una visión del más allá. Conectaban con divinidades y hacían este papel como de canal entre lo superior y lo inferior, entre lo divino y lo humano, lo celestial, lo terrenal. Por ejemplo, la Pitia de Delfos, que en el capítulo también hablamos de ella porque actuaba del mismo modo que una sibila en el sentido de hacer ese puente entre la divinidad y los humanos que iban a consultar el oráculo de Delfos. En el propio Delfos había la famosa frase de conócete a ti mismo, porque en el fondo, aunque busquemos esas ayudas, esas guías desde el exterior, en el fondo nadie te puede conocer como tú, o nadie puede saber tus rincones ocultos como tú, o nadie puede tener las sensaciones por ti, con lo cual es tocar tu propio terreno oracular a partir de investigar hacia adentro. Danae es otra princesa en este caso. Es el mito bonito y simbólico que en el mundo de arte ha dado muchísimas obras. Hay personajes que artísticamente se han recreado mucho y otras que no. Por ejemplo, Penélope se ha recreado poco en comparación con Danae. Danae tiene esa lluvia dorada, es encarcelada porque el oráculo emite un mensaje que asusta mucho a su padre, que es que Danae va a tener un hijo que lo va a matar, entonces nadie quiere perder el trono y la opción más fácil es encarcelar a esa princesa para que no engendre ese futuro asesino. Pero los dioses, las fuerzas divinas pueden ir más allá, y en este caso Zeus, en una de sus metamorfosis,
se transforma en lluvia dorada. Zeus se transforma en tantísimas cosas en la mitología clásica, en animales, pero en este caso se transforma en lluvia dorada que penetra por una grieta del lugar donde la tienen encarcelada y fecunda de todas formas. Las divinidades siempre fecundan. Pero en toda la antigüedad hay esa idea de que el cielo y la lluvia celestial fecunda la tierra y de ahí nacen los frutos. En las sociedades que estaban tan vinculadas al ciclo de la tierra, la vida pendía de un hilo, entonces esa lluvia benefactora era imprescindible porque si no, no podían sobrevivir. Y en el mundo espiritual también vuelve a ser un poco metafórico, ¿no? ¿Qué lluvia te va a hacer renacer o te va a sacar esas semillas que tú ya traes desde tu nacimiento, pero que necesitan ese humus y esa lluvia para que puedan florecer, ¿no?